Buenas tardes. Agradezco mucho al auditorio tan calificado. Lamentablemente la corresponsable del trabajo, que es la doctora Dufresnoy, no puede venir porque está en un ateneo en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Entonces vamos a tratar de cumplir con esta tarea. Vamos a hablar de una enfermedad que es muy dermatológica, pero vamos a ver y tratamos de explicar un título que puede ser muy ostentoso: cambio de paradigma, porque realmente pensamos que en las últimas décadas ha habido un profundo cambio en la concepción de la enfermedad y justifica entonces ese título de cambio de paradigma. El objetivo de esta conversación es recorrer los aspectos clínicos más relevantes de la psoriasis, la evolución de las teorías patogénicas y las implicancias que tiene en la terapéutica y el manejo de la afección, ese cambio en la concepción. Este es el plan que nos hemos trazado, y la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de piel, faneras, mucosas, que además en un 30% de los pacientes compromete articulaciones, de etiología desconocida y una patogenia inmunológica. Es muy frecuente, 3 a 4% de la población del mundo padece psoriasis. Tiene dos picos de presentación. Hay una psoriasis tipo 1 que comienza precozmente en las primeras décadas de la vida, que tiene fuertes antecedentes familiares y una evolución agresiva severa. Y hay una psoriasis tipo 2 que comienza más tardíamente, donde no se reconocen habitualmente antecedentes familiares y tiene un curso muy o más benigno. Si uno busca psoriasis en PubMed, encuentra más de 45.000 trabajos sobre psoriasis, de manera que seguramente es una de las enfermedades dermatológicas más estudiadas. Desde el punto de vista clínico, lo que caracteriza la psoriasis es una placa eritemato escamosa que tiene localizaciones electivas preferentes. Esa placa eritemato escamosa tiene características absolutamente contundentes, tiene límites netos. El límite de la lesión lo da el eritema, y la escama, por más exuberante que sea, nunca desborda al eritema. Hay una forma de psoriasis vulgar que predomina en cuero cabelludo, área de extensión de miembros, especialmente a nivel de eminencia ósea, codos, rodillas, y región sacrolumbar. Esto es una psoriasis vulgar. Esta es una forma habitual en niños y adolescentes. Es una forma habitual de comienzo de la psoriasis gutata. Es una psoriasis eruptiva que es precedida por un cuadro orofaringio estreptocóxico. Una psoriasis localizada palmoplantar es una localización frecuente, y a veces la psoriasis, además de escama y de eritema, agrega pústulas. Es una forma de psoriasis pustulosa, en este caso también palmoplantar. El compromiso unguial es muy frecuente en psoriasis, puede ser moderado, discreto, como la llamada uña endedal, una lámina cribada de depresiones puntiformes, o puede ser tan severo que lleva a la destrucción, a la onicomadesis. También es frecuente el compromiso del cuero cabelludo, la psoriasis de cuero cabelludo, que es una forma muy severa, difícil de tratar. La psoriasis invertida, que prefiere los pliegues, se centra en los pliegues,
la psoriasis mucosa. Una forma grave de psoriasis, la eritrodermia psoriática, y la psoriasis pustulosa generalizada, otra de las formas graves, inestables de psoriasis. Un 30% de pacientes tiene compromiso articular, la artropatía psoriática. Desde el punto de vista histopatológico, una hiperkeratosis paraqueratósica que explica la escama, una acantosis o engrosamiento de la epidermis expensa de las crestas interpapilares y papilas llenas de capilares tortuosos congestivos que explican el eritema. Siguiente. En las formas pustulosas, colecciones de neutrófilos subcórneas que constituyen la pústula estéril o aséptica inmunológica. Impactos sobre el paciente que demuestran el impacto de la psoriasis sobre los factores psicoemocionales o psicológicos es muy importante. Cientos de estudios correlacionan psoriasis y depresión. El impacto sobre calidad de vida también es fundamental. Hay miles de trabajos que demuestran en forma contundente cuál es la repercusión de la psoriasis sobre calidad de vida. Y este concepto es muy importante porque hoy, cuando hablamos de severidad de una psoriasis, no atendemos solo el índice PASI que mide extensión de compromiso corporal, sino que además consideramos el concepto de impacto sobre calidad de vida. Y hay trabajos que también demuestran que los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de suicidio. Cuando yo empezaba dermatología, la teoría patogénica de la psoriasis estaba centrada en el queratinocito. El queratinocito sufría un aumento de su turnover, tenía un proceso de hiperproliferación, todo nacía en el queratinocito y se pensaba que había algunos fenómenos a nivel de la membrana celular del queratinocito que explicaban ese cambio hiperproliferativo. Hoy podemos señalar que aquel fenómeno epidérmico mediado por el queratinocito es solo la punta de todo un proceso que subyace, que se produce abajo, que es un gran proceso inflamatorio mediado inmunológicamente con varios protagonistas celulares como las células dendríticas, los linfocitos, sobre todo los linfocitos TH1 y TH17, los neutrófilos. Entonces, todo ese proceso, además de los protagonistas celulares, con interleuquinas, citoquinas, moléculas de adhesión, explica la inflamación que está por debajo y qué es lo que determina la hiperproliferación. Estos son los grandes protagonistas en la psoriasis, las células dendríticas, los linfocitos T, los neutrófilos. Entonces, 1970, una visión mecanicista. En 1980 cambia por un hecho que es el advenimiento de la ciclosporina A. La ciclosporina A se empieza a usar en la enfermedad de Crohn y hay una fuerte asociación entre Crohn y psoriasis, y se veía sorpresivamente que los pacientes tratados con ciclosporina mejoraban espectacularmente la psoriasis. Entonces se incorpora como herramienta terapéutica, pero sobre todo revoluciona la concepción de la psoriasis, porque pone en el centro al linfocito T. Entonces, a partir de 1980 empieza a crecer la percepción de que la inmunidad linfocito T mediada era fundamental en la patogenia de la psoriasis. En los 2000
Ahí se agrega el linfocito TH17, los linfocitos reguladores, hasta llegar a 2004, donde hay un hecho crucial que es el advenimiento del primer biológico que impacta en psoriasis. En 2004 surge el etanercept, primer biológico, o sea, primer terapia dirigida que tiene un blanco molecular específico en psoriasis, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Surge la familia de los anti-TNF-alfa, después del etanercept, el infliximab, el adalimumab. En 2009 el blanco pasa a ser, o se agrega un nuevo blanco, interleuquina 12-23, el ustekinumab. 2015 el blanco es interleuquina 17, el secukinumab, el brodalumab, que actúa no sobre la interleuquina 17 sino sobre su receptor. Y el año pasado surgen los anti-interleuquina 23. Este es el gran cambio que asistimos en psoriasis. Pasamos de una teoría mecanicista a la concepción inmunológica, y desde el punto de vista terapéutico pasamos de los viejos tratamientos convencionales, el acitretin, el metotrexato, la ciclosporina, la fototerapia, a los biológicos. La comorbilidad en psoriasis es un hecho bien conocido. Hay asociaciones clásicas con artritis, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con uveitis. El tratamiento, los fármacos que usamos en el tratamiento de la psoriasis generan comorbilidad, generan patología, tienen toxicidad. El acitretin, dislipemia, la ciclosporina A, nefrotoxicidad e hipertensión arterial, el metotrexato, hepatotoxicidad. Pero lo importante es que hay comorbilidades emergentes y fundamentalmente el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular y arteriosclerosis. Psoriasis y síndrome metabólico es una asociación frecuente. La obesidad, la hiperglicemia, el aumento de los triglicéridos, independientemente de otros factores, aumentan la severidad de la psoriasis. Y a su vez hay una creciente evidencia de que la psoriasis se asocia a enfermedad cardiovascular, y se establece entonces el concepto que psoriasis puede ser predictor de enfermedad cardiovascular. En psoriasis hay un riesgo mayor de mortalidad por eventos cardiovasculares. Y otro hecho bien interesante es que las estrategias terapéuticas que mejoran psoriasis, basadas por ejemplo en anti-TNF-alfa, también mejoran el riesgo de enfermedad cardiovascular. En psoriasis, la respuesta inflamatoria crónica que subyace, que es fundamental, es mediada por TH1 y TH17, y eso promueve inflamación sistémica, es decir, el proceso inflamatorio subyacente a la psoriasis, mediado por TH17 sobre todo, trasciende la piel y es un proceso inflamatorio sistémico. El adipocito, protagonista del síndrome metabólico, no es un mero reservorio de grasa, es una célula inmunocompetente, tiene gran actividad inmunológica, promueve, secreta una cantidad de linfoquinas y
vean que mucho o alguna de esas interleuquinas que son producidas por el hepatocito, también por el adipocito, también por la piel en la placa psoriática, sobre todo factor de necrosis tumoral e interleuquina 6. Como este, hay decenas de trabajos que indican la correlación entre la inflamación sistémica que deriva de la psoriasis con riesgo cardiovascular. Psoriasis y arterioesclerosis, ambas enfermedades inflamatorias, comparten hechos patogénicos y son el camino, el nexo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Algunos casos clínicos: un paciente de 70 años, tabaquista, una psoriasis de larga data desde la juventud. Se hizo PUVA, REPUVA, ciclosporina, metotrexato, que se suspende por plaquetopenia. Iniciamos adalimumab y tenemos una respuesta excelente. Esto es pre-tratamiento. Así estaba después de años de tratamientos convencionales, y esto a los 2 meses de tratamiento con Humira, con adalimumab, un anti-TNF-alfa. Otro paciente de 33 años, sano, una psoriasis en placa desde los 17 años, con placas muy infiltradas, sobre todo en miembros inferiores, y con un gran compromiso de la región genital. También habíamos hecho acitretin, PUVA más acitretin, VB, metotrexato. Inicia secukinumab y tenemos al año, está como la foto de la izquierda, es decir, con una remisión muy importante. Pero no todo es bueno con los biológicos. Una paciente de 57 años en tratamiento con adalimumab, 40 miligramos cada 15 días por una artritis reumatoidea. A los 6 meses siguiente, comienza con una lesión, con una dermatosis de aspecto psoriasiforme, que configura una psoriasis paradojal secundaria al tratamiento con adalimumab. La psoriasis paradojal es inducida o exacerbada por biológicos anti-TNF-alfa. 5% de los pacientes que reciben anti-TNF-alfa desarrollan esta reacción psoriática paradojal. Hay más de 200 casos descritos en la literatura, y esto es independiente de la enfermedad que se esté tratando. Puede verse en tratamiento de psoriasis, de enfermedad de Crohn, de artritis reumatoidea, de espondiloartritis, etc. Es un fenómeno complejo. Es una profunda disrupción del balance de citoquinas, con una hiperproducción de interferón. En las placas de la psoriasis paradojal hay una sobreexpresión selectiva de interferón y un aumento de células dendríticas plasmocitoides. Eso se ve bien allá, el interferón, y acá las células dendríticas plasmocitoides en una placa de psoriasis paradojal. Entonces se plantea que es el resultado de la estimulación de los anti-TNF-alfa, provocando o estimulando a las células plasmocitoides a que generen interferón, por lo que en realidad no es una psoriasis, porque no es una enfermedad linfocito T mediada, sino que es una interferonitis, es una reacción psoriasiforme paradojal. Surgen ahora nuevos blancos terapéuticos. ¿Cómo manejamos la psoriasis paradojal?
suprimiendo el tratamiento con el anti-TNF y cambiamos a otro biológico no anti-TNF. Pero primero hay que yugular, controlar la reacción paradojal, y para eso podemos usar ciclosporina A, fototerapia o corticoides tópicos o análogos de la calcineurina. Conclusiones. La psoriasis hoy es una enfermedad inmunológica, es un estado de inflamación crónica persistente, subyacente, fundamentalmente protagonizado por interleuquina 17. Ese proceso, ese estado de inflamación crónica va más allá de la piel, es una condición sistémica, y probablemente ese estado de inflamación crónica subyacente es el nexo entre psoriasis y síndrome metabólico, psoriasis y arterioesclerosis y eventos cardiovasculares mayores. Esa es la nueva concepción de la psoriasis. Muchas gracias. Agradezco al académico Macedo haber puesto la atención en este tema tan importante y por la calidad de su exposición. No puedo negar que me sorprendí cuando me avisaron que yo debería comentar esta presentación, porque apliqué un poco la política de Trump: América para los americanos, psoriasis para los dermatólogos, y más aún después de haber visto estas imágenes. Pero recordé que cuando yo estaba en la cátedra de cardiología, tuvimos, o sea, hace más de 14 años, tuvimos un ateneo conjunto con dermatología en donde se mostraron varios casos de complicaciones cardiovasculares en pacientes con psoriasis. Es así que en un control parcial posterior a ese ateneo pusimos una pregunta sobre psoriasis y los posgrados me querían matar. A ver, bueno, lo que es claro que la psoriasis, como ya lo ha dicho claramente Néstor, no es una enfermedad que afecte exclusivamente a la piel, ni siquiera a las articulaciones, sino que es un fenómeno inflamatorio, de base inmunológica compleja. Y es claro que los pacientes con psoriasis tienen un riesgo mayor que los que no tienen psoriasis, un 25% mayor de riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares. El riesgo cardiovascular de un paciente psoriático es similar al de un paciente no psoriático 10 años mayor y dislipémico. Por otra parte, la morbimortalidad cardiovascular está aumentada en los psoriáticos con respecto a los no psoriáticos, y pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares mayores tienen una peor evolución cuando son psoriáticos que cuando no lo son. También es claro que la arteriosclerosis, el doctor Macedo usaba el término arteriosclerosis. En el ambiente cardiológico usamos preferentemente la aterosclerosis, porque la arteriosclerosis apunta al endurecimiento de las arterias, en cambio el término aterosclerosis apunta más a uno de los protagonistas, que es el ateroma, que, en fin, sobre la base de la teoría lipídica. También es cierto que es una enfermedad inflamatoria crónica, tanto que alguien ha propuesto el término de ateroescleritis, sin ninguna suerte. Y yo propondría, sin ninguna esperanza de que se adopte, el término de aterotrómboescleritis, atendiendo a las distintas patogenias que están involucradas en
el desarrollo y las complicaciones de la enfermedad cardiovascular. Es claro que los pacientes que tienen psoriasis tienen mayor prevalencia que el resto de la población de los elementos del síndrome metabólico, de obesidad, sobrepeso, hipertensión, dislipemia, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, como tienen los pacientes que sufren enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es lógico que estas dos afecciones se asocian. No es claro que la psoriasis per se sea factor de riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se hace un estudio multivariado en donde se tienen en cuenta todas las otras factores de riesgo. Parecería entonces como que más que una relación de causa-efecto, psoriasis, enfermedad cardiovascular, hay una cocausalidad, que son los mismos factores de riesgo que afectan a las dos afecciones. Lo que, como lo ha dicho Macedo, el cambio de la concepción de la patología psoriática se ha acompañado de cambios en la terapéutica, y aparecen entonces estas drogas, los biológicos, estos que terminan en, todos estos que tienen nombres rarísimos y que terminan en MAB por monoclonal antibodies, pero bien podrían terminar en MAC por muy alto costo. Y si bien es clara la asociación entre la enfermedad cardiovascular y la psoriasis, no es todavía del todo claro que el tratamiento de la psoriasis con estas drogas impliquen un mejor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular, aunque es probable, pero todavía no hay un seguimiento suficiente como para afirmarlo. De todas formas, lo que debe quedar claro es que existe la asociación entre psoriasis y enfermedad cardiovascular, que es la principal complicación que los va a llevar a la muerte a los pacientes con psoriasis, y que entonces la psoriasis, igual que la disfunción eréctil, debe ser considerada un centinela de la enfermedad cardiovascular, y debe ser entonces el riesgo cardiovascular debe ser evaluado en los pacientes con psoriasis. Yo no tengo claro qué es lo que pasa con los dermatólogos en cuanto a su actitud para investigar los factores de riesgo cardiovascular en los psoriáticos. A partir de aquel Ateneo que tuvimos en la clínica, tengo claro que no hubo ningún impacto entre los cardiólogos. Consulté ahora a los cardiólogos que están en actividad y un docente me dijo que sí, que tenían en cuenta a la psoriasis como factor de riesgo, pero no sé qué es lo que pasa con el global de los cardiólogos.